regreso en el planeta del asentamiento vampírico, en una zona no muy alejada de la instalación, uno de los grupos de caza avanzaba entre los árboles. El bosque parecía cerrarse sobre ellos de forma opresiva. Los vampiros giraban la cabeza con movimientos tensos y constantes, atentos, buscando la próxima presa digna de ser cazada. El aire espeso, cargado de un silencio inquietante, hacía que cada paso resonara más de lo esperado. ¿Es solo mi impresión o cada vez tenemos que adentrarnos más en el bosque para encontrar bestias que valgan la pena? Las bestias siempre han evitado acercarse al asentamiento. Tal vez la fuerza de los vampiros y la caza constante las obligaron a desplazarse a zonas más lejanas. Este planeta es enorme después de todo. Los dos vampiros se miraron de reojo y el segundo agregó: aunque no sean inteligentes, sí tienen un instinto bastante fuerte para este tipo de cosas. Eso no explica por qué las bestias de nivel básico siguen apareciendo cerca del asentamiento. Ya lo dije, no todas son inteligentes. Tal vez esas piensan que la bestia eres tú. Buena esa. Las risas del grupo se propagaron entre los árboles, breves pero estridentes. Y así, siguieron avanzando hasta que el vampiro de la retaguardia notó algo. Emilio, ¿qué haces? Todos se dieron vuelta intrigados por lo que estaba pasando. Emilio se había detenido unos cuantos metros atrás. Tenía la cabeza alzada y la mirada perdida en el cielo, como buscando algo. ¡Emilio, vamos! El grito lo sacudió. Negó con la cabeza como si intentara despejar pensamientos que no le pertenecían del todo, y corrió para reunirse con el grupo. Desde su regreso del planeta Namric, tras los acontecimientos y logros obtenidos allí, su vida había cambiado. Por fin, ya no era un simple guardia. Ahora era parte del equipo de caza. Su evaluación había sido impecable. Superó cada prueba con facilidad, alcanzando aquello que durante tanto tiempo había sido su sueño. Y aún así, una extraña sensación persistía en su interior. Un peso silencioso que no lograba sacudirse. ¿Por qué se sentía tan vacío? Su mente regresaba una y otra vez al mismo punto: Diego. Y junto a él, la figura imponente de Dimitri. Se había iniciado una investigación sobre todos los que habían tenido contacto con Diego. Lo extraño, lo inquietante era que no fue llevada a cabo por el líder de los Fortuna, sino por otra de las familias. Los rumores comenzaron a crecer en voz baja, pero con una insistencia corrosiva. Se decía que Dimitri los había traicionado, que había tomado partido por el demonio Diego. No ayudaba que a Dimitri ya no se le veía por el asentamiento. En lo que a Emilio concernía, había respondido cada pregunta con absoluta honestidad. No sabía quién era Diego en realidad, y esa ignorancia, paradójicamente, fue lo que salvó a su familia. Y aún así, el asunto no lo soltaba. No importaba cuántas veces repasara los interrogatorios o las miradas evaluadoras que lo atravesaron como navajas. Su mente siempre regresaba al mismo punto. Para él, Diego había sido una buena persona. Nada de lo que se dijera después, ninguna acusación ni rumor, lograba borrar esa certeza. Emilio recordaba con una nitidez dolorosa la expresión en su rostro cuando sostuvo a Telmo entre sus brazos, la fragilidad de ese instante, el silencio que gritaba más fuerte que cualquier palabra. Si Telmo no hubiera muerto, ¿Diego habría hecho lo que hizo? ¿Habría seguido viviendo tranquilamente en el asentamiento junto a su familia? La pregunta lo golpeó con fuerza. Diego hablaba de probarse a sí mismo, de que la guerra era una oportunidad, pero al mismo tiempo decía odiarla. Afirmaba que no traía nada bueno para nadie, con un tono que sonaba a experiencia vivida, no a simple opinión. ¿Qué es este sonido?, preguntó uno de los vampiros de repente, y eso arrancó al fin a Emilio de sus pensamientos. El grupo se quedó en silencio, atento. Algo atravesó el aire, apenas perceptible pero inconfundible. «Suena como unas alas, un pájaro tal vez», dijo un vampiro.
Otro reaccionó de inmediato. Se lanzó hacia un árbol cercano y lo trepó con rapidez. Desde lo alto escudriñó las cercanías, pero no encontró nada relevante. Solo siluetas lejanas que se movían demasiado lejos para representar una amenaza real. Al bajar, miró a sus compañeros con el ceño fruncido. Es extraño. Definitivamente escuché algo, pero no hay nada cerca de nosotros. Una bestia no podría moverse tan rápido, ¿cierto? Hubo una breve pausa. Luego añadió algo más con un tono distinto, más contenido. ¿Saben qué más me parece raro? Desde arriba aún podía ver el asentamiento. Eso es imposible. Hemos avanzado a buen ritmo durante bastante tiempo. Ya no debería estar a la vista. Si no me crees, compruébalo tú mismo. Al verificarlo no hubo dudas. Tal como había dicho. Apenas se habían alejado un par de kilómetros del asentamiento. Y entonces el segundo vampiro notó algo más. Una discrepancia sutil pero inquietante. Tampoco estamos donde pensé que estaríamos. La única explicación es que estamos perdidos. Entonces Emilio sintió un estremecimiento familiar. Una sensación conocida se agitó en el fondo de su mente como un eco, como unas palabras dichas tan lejos que apenas podían distinguirse. No sabía qué le pasaba. Sentía como si hubiera algo ahí, justo detrás de sus pensamientos. Pero era una locura. Sacudió la cabeza y apartó esa sensación. No podía permitirse distracciones. Tenía que concentrarse en su nuevo rol. Al final el grupo decidió seguir adelante, manteniendo el rumbo. Mientras avanzaban, sus voces comenzaron a surgir superpuestas, intentando llenar el silencio incómodo que los rodeaba. Oye, Emilio, tú estuviste en la última batalla, ¿no? La pelea contra los Namrik. ¿Te unirás a la próxima? ¿La próxima? ¿A qué te refieres? ¿Los Namrik están contraatacando? ¿No lo sabías? Pensé que habiendo participado en la última estarías al tanto de las novedades. Mañana abrirán el reclutamiento otra vez. Parece que José Eno ya se está preparando para atacar otro planeta. Será otra oportunidad para demostrar de lo que somos capaces. Mientras el vampiro sonreía orgulloso y entusiasmado, Emilio apretó los dientes. No había forma de que se alistara de nuevo. Había sobrevivido a la primera batalla solo gracias a Diego, a quien ahora estaba señalado como un enemigo. La idea de repetirlo todo, de desperdiciar más vidas, le resultaba insoportable. La imagen de Telmo volvió a ocupar su mente. ¿Pero por qué? ¿Por qué tenemos que pelear otra vez? Los Namrik tomaron vampiros como rehenes y atacaron las naves del crucero. Solamente por eso los atacamos. ¿De qué se trata ahora? ¿Qué hizo la gente de ese nuevo planeta? ¿De verdad me preguntas eso? ¿En serio no has oído nada? Emilio negó y se alejó de ese vampiro. Quería mantenerse al margen de ese tema. Ni siquiera quería enterarse de los planes en marcha. Pero el resto del grupo de caza se había interesado en el tema. Parece que hay varios planetas llenos de celestiales intentando abrir un portal hacia el otro mundo. Eno y sus aliados quieren detenerlos. Yo escuché que el demonio Diego está escondido en uno de ellos. Yo también. Se dice que los vampiros que ya están allí pueden sentir su presencia, su poder. Eso debe querer José Eno. Detenerlo antes de que se vuelva más fuerte o forme todo un ejército. Seguro que invadiendo otros planetas podremos sumar más cristales y nuevas tecnologías. Miren todo lo que sacamos de los Namrik. Las guerras de José nos van a volver ricos. Emilio intentó ignorar esos comentarios, pero simplemente no pudo. Esos vampiros le recordaban a sí mismo, a su propio entusiasmo para ir a la guerra, a esas ganas desbordantes de luchar, como si se tratara de un juego de niños. En vez de decir algo, fue desacelerando el paso, poniendo distancia entre él y los demás. Quería al menos dejar de escuchar sandeces por un rato. Cuando el grupo estaba a unos 100 metros adelante, tan adentrados en la espesa vegetación del bosque que apenas podía distinguirlos,
De golpe fue consciente de su soledad. No era buena idea alejarse tanto. Después de todo, esa zona tenía bestias de alto nivel. Iba a lanzarse a correr para alcanzarlos, cuando vio algo por el rabillo del ojo. Una figura apareció entre las hojas y los árboles. Se destacaban dos círculos oscuros enormes, fijos. Parecían ojos observándolo. Emilio giró todo el cuerpo asumiendo una pose de combate para mirar mejor, pero ya no había nada. ¿Qué demonios había sido eso? ¿Acaso estaba empezando a imaginar cosas? La realidad era mucho más inesperada y menos peligrosa. Desde hacía un buen rato el grupo estaba siendo seguido por una bestia de nivel demonio. Tenía forma de búho y estaba infectada por la sombra. Las que estaban bajo control de Diego funcionaban como una red silenciosa, todas conectadas entre sí. Y si Diego lo deseaba, podía tomar control directo de cualquiera de ellas. Las bestias están haciendo un buen trabajo. Cada vez hay más en el planeta del asentamiento vampírico. Así puedo vigilarlos y estar al tanto de sus movimientos. Perdóname, Emilio. No me gusta espiar, pero es por seguridad. Su atención se afiló. Hubo una pausa en sus pensamientos, apenas perceptible, pero cargada de algo más íntimo. Así que José nos está moviendo hacia otros planetas. Te pregunto cuánto tiempo tengo antes de que llegue al de los Mermerials. Usando los ojos del búho, pudo ver la figura de Emilio corriendo entre el bosque, llegando a su grupo de caza y sumándose a ellos sin decir nada más. Podía verse en su rostro una preocupación enorme. Sus ojos lucían cansados y en estado constante de alerta. Ojalá pudiera devolverte tus recuerdos, amigo. Ojalá pudiera ayudarte más. También allí donde estás hay peligros acechando. Emilio, por favor, mantente a salvo. Después de desconectarse del búho, Diego abrió los ojos. El regreso a su propio cuerpo no fue inmediato ni limpio. Vino con una sensación viscosa, como sombras retirándose a regañadientes. Sabía que podía imponer tareas a las bestias infectadas, sobre todo aquellas con una inteligencia propia, pero la información que fluía desde ellas era fragmentaria, opaca, como recuerdos vistos a través de agua turbia. Sus mentes estaban dañadas por la infección, tal vez de manera irreparable. Había decidido concentrarse en las de nivel demonio, dándoles órdenes para que se encargaran de manejar al resto de su ejército. La experiencia no era agradable, pero era más clara y útil que intentar penetrar en los pensamientos de criaturas más básicas. Tal vez podría hacerlo más adelante cuando aprendiera mejor a usar ese poder, pero todavía no. ¿Ya te despertaste? ¿Qué tal tu siesta?, le preguntó Eloy con una sonrisa ladeada e intentando sonar burlón. Pero sus ojos ocultaban más nerviosismo del que quería admitir. No estaba durmiendo. Estaba haciendo algo importante. ¿Y tú? ¿Hiciste lo que te pedí? Eloy ya no disimulaba su inquietud. Sí. Después de que me mostraras cómo hacerlo, y puedo sentir la energía del cristal con mucha más claridad. Estoy intentando drenar todo. Diego asintió. Pero duele, ¿verdad? Eloy bajó la mirada. Bastante, sí. Diego recordó el dolor de su primer cristal génesis. Una presión abrasiva recorriéndole el cuerpo. Una sensación de invasión que amenazaba con romperlo desde adentro. Después de eso, sin embargo, el proceso se había vuelto casi trivial, rápido e indoloro. Te aseguro que no va a matarte y que se volverá mucho más fácil. Absórbelo por completo lo más rápido que puedas. Eloy dio unos pasos hacia atrás y sacó el cristal. Lo miró, sus dedos estaban tensos, la mandíbula apretada, y obedeció. Pronto la energía estaba otra vez recorriéndolo por dentro, como un fuego interno que no terminaba de apagarse. Nalia se acercó con pasos lentos. ¿Hay algo que pueda hacer? Diego negó con la cabeza, su mirada posada sobre Eloy un rato más.
Ella regresó a su asiento donde estaba hacía varias horas. El grupo se encontraba en el edificio de la Fuerza Roja, en un piso entero dedicado a los cazadores más avanzados. Había por ahí entrenadores, mentores e incluso algunos aprendices destacados, pero nadie se acercaba a ellos. Se les había asignado una sala de reuniones y allí esperaban a Vanor, que se había ido a reunir con los líderes del equipo. Diego, no me pidas que me quede sin hacer nada. No soporto más la ansiedad. Diego la miró algo sorprendido. Ella tamborileaba sus dedos sobre la mesa y lo miraba intensamente. Sé cuán fuerte es el enemigo. No hablo de los Pensui y de otros equipos. Me refiero a Santoro, Eno y todos sus aliados. Eloy se está fortaleciendo, pero yo ni siquiera estoy entrenando para descubrir qué más puedo hacer. Diego no supo qué decirle. Ella no poseía células mutantes de ningún tipo, así que no tenía sentido que absorbiera cristales. Pero basado en lo que había visto hasta ahora, su control de sangre era excepcional. Estaba por lo menos al nivel de los originales. Tal vez ese era el camino, enseñarle a usar el aura de sangre, pulir aún más su control. El único método que conocía para eso implicaba usar cristales de sangre. Cristales que nacían de la muerte de un vampiro. Diego aún no había llegado a una conclusión cuando el sonido seco de la puerta corrediza lo arrancó de sus pensamientos. Vanor entró en la sala con un gesto torcido, pasándose una mano por la frente, como si quisiera aliviar una presión persistente. Bueno, aquí estoy, maldita sea. Hablar con ese viejo siempre me parte la cabeza. Sabía que esto iba a ser complicado. Diego se acercó a él con una mirada inquisidora. Como Eloy antes, Vanor intentaba disimular sus nervios. Voy a ser sincero contigo, Diego. A los líderes no les gusta nada la idea de sumar alienígenas al equipo, porque no han visto con sus propios ojos qué pueden aportar. Hice todo lo que pude para convencerlos, pero simplemente las palabras no alcanzan, así que solo queda una opción. Diego completó la frase. Una demostración. Vanor asintió. Así fue como Diego, Nalia y Eloy dejaron ese lugar para ir a una de las salas de entrenamiento. El exencadenado aún no había terminado de consumir el cristal Génesis, pero de todos modos ya sentía una euforia enorme en su interior. Una sonrisa gigantesca se había grabado en su rostro. Pero mientras avanzaban por los pasillos, Diego notó que algo había cambiado. Las conversaciones se apagaban a su paso y luego resurgían murmullos tensos a sus espaldas. Había miradas curiosas y recelosas. Los aprendices, Sefarel entre ellos, comenzaron a señalarlos, a susurrar sobre los alienígenas que estaban probándose para el equipo. La curiosidad se propagó con rapidez por todo el edificio. Para cuando llegaron a su destino ya no eran solo los jóvenes el problema. Los entrenadores y los cazadores se habían congregado formando un círculo cargado de expectativa. El ambiente vibraba con una energía contenida, como si el suelo mismo anticipara el choque inminente. Al entrar, Diego sintió el peso de cada mirada clavándose en él. No era hostilidad abierta, pero tampoco aceptación. Los aprendices fingían entrenar entre ellos, ejecutando movimientos mecánicos que delataban su distracción. Otros ni siquiera lo intentaban y observaban abiertamente, con miradas cargadas de curiosidad y juicio. En contraste, un entrenador destacaba de inmediato. Era quizás la primera vez que veían a un Pensui de edad avanzada. Su piel aún conservaba un brillo saludable, casi engañoso, pero los ojos eran más oscuros, profundos, y su espalda mostraba una ligera curvatura que hablaba de años acumulados. Si no fuera porque Vanor me suplicó que hiciera esto, ni siquiera lo habría considerado. Bufó y varios cazadores se acercaron para intentar calmarlo, rodeándolo con gestos conciliadores. Al igual que Vanor, aquellos Pensui tenían una complexión más robusta que la de los ciudadanos comunes, cuerpos moldeados por la exigencia constante de la competición. Aún así, el entrenador terminó apartándolos con un gesto seco. Como en los humanos, la vejez parecía venir acompañada de una resistencia obstinada a admitir que necesitaba ayuda. Alzando la voz, le habló a Diego y sus compañeros. Escuchen bien. Antes de siquiera pensar en evaluar sus capacidades, hay un hecho inamovible.
Solo 5 miembros pueden integrar un equipo. Los 3 deberán participar en la evaluación y no basta con superar a los demás aspirantes. Sus resultados tendrán que ser muy superiores para conseguir el lugar. Diego no dijo nada. Nalia quiso hacerlo, pero se contuvo. El proceso de evaluación quedó claro enseguida. Consistía en múltiples juegos, pruebas distintas que exigirían habilidades variadas. En cada evento solo podía participar una persona, aunque esa misma podía presentarse varias veces. La incertidumbre era deliberada. Ningún equipo sabía qué pruebas formarían parte del torneo del planeta. De ahí la necesidad de prepararse para todo. No solo de tener talento excepcional en un área. Y esa era también la razón por la que Tarem había dominado casi todos los torneos, imponiéndose sin importar el tipo de desafío que se presentara. Para esta prueba preliminar se optó por el juego de botones que Diego y los demás ya conocían. Las reglas no necesitaban explicación. La primera en pasar fue Nalia. Su desempeño fue ligeramente mejor que en la zona Pensui. Había aprendido a sentir los botones, a anticiparlos. No se limitaba a reaccionar a lo que veía, sino que se movía con un patrón más eficiente, cubriendo todo el campo de juego con fluidez. Aún así, cuando el marcador se detuvo, el resultado no provocó asombro. Era un puntaje respetable, suficiente para ser considerada en un equipo, pero totalmente insuficiente para desplazar a uno de los Pensui regulares. El entrenador negó con la cabeza. Su expresión era tan clara como definitiva. Luego fue el turno de Eloy y el cambio se sintió de inmediato. Tal como antes, transformó su cuerpo adoptando la forma de un Pensui idealizado. Así logró moverse más rápido que nunca. Cada desplazamiento era más limpio, más eficiente. El marcador ascendía sin tregua. Cuando la máquina se detuvo, el número del marcador superaba con holgura el millar. En ese instante, el entrenador comprendió que Vanor no exageraba. Esto es increíble. Puede convertirse en un Pensui perfecto. Sus puntos aún no igualan a Tarem, pero este muchacho tiene potencial, sin duda. Vanor, por su parte, sonreía con una calma satisfecha. Notó la sorpresa del entrenador y se acercó a él. Ni siquiera es el más impresionante. Tienes que ver a Diego. Todas las miradas se desplazaron cuando Diego avanzó hacia la máquina. Mientras se acercaba, su mente trabajaba con rapidez, sopesando posibilidades, midiendo límites. Antes de comenzar, miró al entrenador y le habló con el tono más respetuoso del que fue capaz. ¿Se me permite usar cualquier cosa para golpear los botones? ¿Objetos, habilidades, poderes varios? El entrenador lo evaluó con una mirada larga y finalmente asintió. Sí. Cualquier poder está permitido sin límites. En cuanto a objetos, mientras no interfieran directamente con el juego ni lo toquen de forma indebida, también están permitidos. Diego asintió levemente. En el fondo de su mente, una idea afilada ya había tomado forma. Obtendría un lugar en ese equipo, costara lo que costara. Desde la primera vez que había probado el juego, Diego no había dejado de repasar cada detalle del mismo en su mente, desarmándolo y reconstruyéndolo hasta encontrar la forma más eficiente de encararlo. Para los Pensui, el juego era una extensión de su rasgo principal, la velocidad. Superar esa prueba usando algo distinto era posible, pero también era una provocación directa. Si alguien podía vencerlos por otros medios, entonces ellos tendrían que responder. Demostrar que también podían adaptarse, que no estaban limitados a una sola forma de ganar. Así que Diego se mantuvo inmóvil frente al juego, esperando la cuenta regresiva. A medida que los números descendían, sus ojos comenzaron a brillar con un rojo intenso, y su aura de sangre emergió de su cuerpo como una marea. La energía se expandió dejándose ver por todos. Un murmullo contenido recorrió el lugar. Tengo que tener cuidado. No quiero daños colaterales. El aura entonces comenzó a adquirir forma. Diego la moldeó con precisión hasta convertirse en lo que parecían manos suspendidas en el aire. Cada una terminaba en un dedo índice extendido. No eran pocas, eran decenas.
y todas estaban posicionadas con exactitud milimétrica cubriendo cada botón de juego. La idea le provocó una sonrisa apenas perceptible, teñida de ironía. Me pregunto qué pensarían los vampiros originales. Usar el control absoluto de sangre así para ganar un juego. Cuando la cuenta llegó a 0, no hubo explosión ni movimiento brusco. Las manos actuaron al instante presionando los botones con una sincronización imposible mientras Diego usaba las suyas. Los puntos empezaron a subir a una velocidad vertiginosa, casi violenta, y las mentes de los Penswick que observaban se llenaron de pensamientos atropellados, superpuestos, difíciles de procesar. ¿Esto no es hacer trampa? ¿Cómo puede crear tantos brazos de la nada, del aire mismo? ¿Qué es esto? ¿De dónde sacó este poder? ¿Todos los de su raza podrán hacerlo? El asombro se mezclaba con incomodidad, con una sensación vaga de que estaban presenciando algo que desbordaba las reglas no escritas del juego. El entrenador, por su parte, observaba en silencio con los ojos entrecerrados. Su análisis iba más allá del impacto superficial. Donde otros veían una simple demostración de poder, él percibía la disciplina necesaria para mantener esa manifestación sin perder el equilibrio. Sabía que no era tan sencillo como parecía, y esa certeza le erizaba la piel. Este alienígena, lo que acaba de hacer no es algo que cualquiera de su raza pueda lograr. Y con ese pensamiento en su mente, el juego llegó a su fin. Las cifras se estabilizaron brillando en el marcador con un puntaje intimidante. 1456 puntos. Por un segundo nadie habló. Luego el silencio se rompió de golpe. ¡Guau! ¡Nunca había visto tantos puntos!, dijo un aprendiz, y las voces comenzaron a superponerse, cargadas de incredulidad, excitación y una pizca de inquietud. Lo que acababan de presenciar no encajaba del todo con lo que creían posible. Vanor aprovechó ese instante y miró al entrenador. ¿Y bien? ¿Qué opinas? ¿Está dentro del equipo? ¿Qué opino? Opino que por primera vez tenemos una oportunidad real de ganar el torneo. Imponiendo silencio con su sola presencia, avanzó hacia Diego. Al tiempo lo recorría de arriba a abajo con la mirada, y al llegar frente a él sonrió. Hay algo que quiero preguntarte. ¿Eso fue todo? ¿Fue realmente todo lo que tienes? ¿Todo lo que puedes hacer? Diego no respondió al instante. Iba a mentir, por supuesto, pero esa vacilación tan breve fue suficiente. El entrenador la notó. Bueno, ya tengo la respuesta. Y eso es bueno. Pero déjame advertirte algo. Tarim es alguien verdaderamente impresionante. Incluso con el puntaje que acabas de lograr, perderías contra él. La sorpresa cambió de bando. Nalia, Eloy y el propio Diego quedaron en silencio, con la mente luchando por asimilar ese dato. Diego acababa de cubrir cada botón con manos adicionales, multiplicando sus acciones hasta un límite absurdo. Todos los Penswick eran iguales en ese sentido. 2 manos, 2 piernas. Y Tarim era uno de ellos. Exactamente cuán rápido podía llegar a ser. No hubo buenas noticias para Nalia ese día. Diego y Eloy fueron aceptados en el equipo, pero ella no. Ahora, como miembros oficiales de la Fuerza Roja, ellos dos recibieron un apartamento dentro del mismo complejo donde se entrenaba el equipo. Todo ocurrió con una rapidez casi desconcertante. Los días parecían comprimirse unos contra otros y en apenas un par de jornadas llegaría el momento del torneo. No hubo prácticas formales. En su lugar, el entrenador les pidió algo más exigente a su manera: familiarizarse con cada uno de los juegos posibles. Eran más de 50. Solo 5 aparecerían en el evento, pero todos tenían reglas distintas, matices sutiles, condiciones que podían marcar la diferencia entre una victoria limpia o una derrota humillante. La información se acumulaba pesada, difícil de digerir, y aún así no había tiempo para detenerse. Todo avanzaba con una inercia implacable. En medio del ritmo sofocante, Eloy finalmente terminó de absorber el cristal Génesis. El cambio fue inmediato e inquietante. La energía ahora recorría su interior con una densidad nueva, y no necesitaba comprobarlo para saberlo. Sus poderes habían crecido de forma significativa. La sensación era embriagadora y al mismo tiempo peligrosa.
Cuando llegó el gran día, los miembros de la Fuerza Roja abordaron una enorme cápsula de transporte, una estructura sellada donde los 5 jugadores y su entrenador podían viajar cómodamente. En cuanto el vehículo se puso en marcha hacia el recinto, la ciudad se convirtió en una estela borrosa de luces y formas. Nalia, por supuesto, no viajaba con ellos. En su lugar se dirigía al torneo junto a los aprendices. Separé la acompañaba. Se encargaría de guiarla, asegurándose de que pudiera presenciar cada instante desde las gradas. Mientras avanzaban, Diego observó la magnitud del planeta Pensui. La cantidad de vida era abrumadora. Millones de habitantes, quizá más. Las palabras de Isolda regresaron a su memoria con un peso incómodo. Los celestiales siempre se sentían atraídos por mundos densamente poblados. Cuantas más vidas había, más fácil era cumplir sus condiciones. A lo lejos el domo apareció en el horizonte. Era similar a las grandes arenas de la Tierra, pero llevado a una escala descomunal. Luces azules y de neón cubrían toda su superficie, pulsando con un brillo constante, casi hipnótico. Ese no era un evento local ni regional. Era un acontecimiento planetario. Espero que no tengas problemas actuando frente a tanta gente. Algunos se ponen nerviosos, comentó el entrenador con un tono que mezclaba advertencia y curiosidad. Diego, por supuesto, le respondió sin vacilar. Estoy bien, no te preocupes por mí, voy a llamar la atención. Eso era, a fin de cuentas, su verdadero objetivo, hacerse notar por los líderes del planeta y los reyes. Al ingresar al domo no hubo casi tiempo para preparativos. La ceremonia de apertura estaba por comenzar. Fueron escoltados hasta la sala asignada para las reuniones estratégicas, el lugar donde descubrirían qué juego se disputaría primero. Las reglas ya estaban claras. Cada equipo enviaría a un solo jugador al campo de batalla, y la posición final otorgaría una cantidad específica de puntos. Pronto saldrían a la arena a saludar. Luego regresarían a las habitaciones que tenían asignadas, y desde allí verían el torneo. Tan solo unos minutos después, 1 a 1, los equipos comenzaron a salir hacia la arena. Diego y Eloy avanzaban en la parte trasera del suyo. Cuando dieron el paso final fuera del corredor, el impacto fue inmediato. Una ovación ensordecedora los envolvió, una masa de sonido que vibraba en el aire. Pero no era solo ruido, eran miradas, miles de ellas clavándose en ellos con sorpresa, curiosidad y desconfianza. ¿Y esos dos? ¿Son de este planeta? Alienígenas compitiendo aquí, no veo algo así desde hace años y la última vez fue solo un truco publicitario. Encima son de la Fuerza Roja, ¡qué extraño! Y ellos siempre salen segundos o terceros, ¿por qué arriesgarse de esta manera? Desde lo alto, en un palco especial, el rey y la reina también los observaban. Ahí los tienes. Los vi en la lista de competidores más temprano. 2 seres provenientes del planeta Tierra. No son tan intimidantes como esperaba, dijo el rey con desinterés, pero la reina no apartó la vista. Las apariencias engañan. Si la Fuerza Roja los invitó a su equipo, debe haber una razón. Creo que este año será mucho más interesante de lo que anticipábamos. Mientras tanto, la mente de Diego estaba en otro lugar, lejos de las luces y del ruido. Cuando todo esto termine, volveré a ver a mi familia. Después seguiré buscando a los Valdés. Ha pasado tanto tiempo desde que me fui. Deberían estar bien. Te pregunto qué estarán haciendo ahora mismo. Diego ni siquiera imaginaba que en el planeta de los Mermerials, su familia se estaba enfrentando a los celestiales. Mundus se había presentado ante ellos afirmando que era un mensajero. De inmediato la espada reaccionó. Oye, ese mensajero es un problema serio. Pase lo que pase, no me sueltes. Tendrás que pelear usando mi poder, no el tuyo. La espada negra resonó en la mente de Luisa. La urgencia se filtraba en cada palabra, en la forma en que la advertencia se incrustó en su conciencia, como una espina imposible de ignorar. Tal vez eran los múltiples ojos oscuros, fijos, atentos a todo al mismo tiempo. Tal vez las orejas extrañas, curvadas hacia adentro como cuernos incompletos. O quizá era algo más difícil de definir.
La manera en que aquella figura ocupaba el espacio, como si el mundo mismo se acomodara a su presencia. No había miedo en él, ni duda, solo una confianza absoluta e inquietante que erizaba la piel. Mundus estaba frente a ella. Pélade, sin decir palabra, permaneció atrás, manteniendo la distancia, como si incluso acercarse fuera una mala decisión. Lo que él haga o haya hecho no es asunto mío. Solo quiero saber dónde está Diego y cómo logró escapar. El silencio que siguió pesó más de lo esperado. Diego no está aquí. No sabemos a dónde fue. Tomó una nave y se marchó, gritó Luisa, sintiendo cómo la tensión le cerraba el pecho, aferrándose a la espada como a un ancla. Dime, ¿quién es este ser? ¿Por qué estaría buscando a Diego? ¿Y por qué deberíamos estar tan preocupados? La respuesta no fue inmediata, y ese breve retraso solo aumentó la inquietud. Es uno de los seres más poderosos que he conocido. Y créeme cuando te digo esto, he conocido a muchos poderosos. Su habilidad tiene que ver con el tiempo. Mientras me sostengas no te afectará. Y si puedes evitarlo, haz todo lo posible por no pelear contra él. El tiempo. Luisa frunció el ceño intentando comprender. El concepto se le escapaba. Había demasiadas preguntas, pero el momento no se lo permitió. Cuando Diego regrese, Pélade me informará y tendré mi reunión con él. No dijo nada más, ninguna amenaza explícita, ninguna promesa. Y aún así, considerando las palabras de la espada, Luisa supo que aquello era lo mejor que podían obtener en ese instante. Mundus inclinó levemente la cabeza como si escuchara algo que los demás no podían percibir. Pensé que todos compartían la misma energía celestial que Diego les otorgó. Hay una presencia que me resulta familiar, pero no es exactamente igual. Intentaban esconderse de mí. Y volvió a avanzar. Luisa sintió como algo dentro de ella se quebraba. El miedo dejó de ser una emoción definida y se transformó en un impulso puro, visceral, imposible de contener. ¡Aléjate de él! ¡Aléjate de mi hijo!, gritó con todas sus fuerzas. Minnie entrecerró los ojos y apretó sus puños con fuerza. Una necesidad urgente de protegerlo se encendió en su pecho. Papá dijo que debía proteger a la familia. ¡Voy a proteger a mi hermano!, gritó Minnie con la voz cargada de determinación. La niña se lanzó hacia adelante, cruzando el hielo, saltando directo hacia el rostro de Mundus. Fue en ese instante cuando todo pareció detenerse. El mundo se volvió pesado, denso, como si el aire se hubiera solidificado. Luisa sintió que su propio cuerpo respondía con retraso. ¿Era su mente jugándole una mala pasada? ¿Era eso lo que ocurría cuando el miedo era demasiado grande? ¿Cuando el deseo de proteger a quienes amaba superaba cualquier límite? El poder del tiempo, murmuró Luisa, apenas audible. La voz de Mundus volvió a surgir serena, peligrosamente indiferente. Esa espada es interesante, aunque en realidad no importa demasiado. La niña no puede huir así. Sus ojos se deslizaron entonces hacia Luisa. ¿Y tú? ¿Planeas detenerme?, preguntó Mundus. Puedo darte poder, pero no estoy seguro de poder darte el suficiente para derrotarlo. Incluso si su habilidad no funciona contigo, sigue siendo demasiado fuerte. La advertencia de la espada fue brutal. Luisa lo sabía. Lo sentía en cada fibra de su cuerpo. El poder que la atravesaba era abrumador. Una fuerza que no estaba hecha para ser contenida por carne y hueso. Si se prolongaba, su cuerpo no resistiría. Pero no había alternativa. Tal como la espada había dicho, era la única manera de luchar sin quedar atrapada por aquella habilidad.
Aunque tú no te veas afectada por el tiempo, todo lo demás sí lo está, incluyéndome a mí. Las palabras de Mundus todavía flotaban en el aire cuando ya no estaba frente a ella. De pronto apareció detrás de Luisa. No fue un movimiento que pudiera seguir con la vista. Fue una presencia desplazándose a una velocidad que su mente apenas logró registrar, similar o tal vez superior a cuando Diego utilizaba su capacidad de acelerador de nitrato. Me tocó. ¿Cómo pudo golpearme con tanta fuerza? Se preguntó Luisa, pero la respuesta llegó en forma de dolor. La sangre brotó de su boca antes de que pudiera siquiera reaccionar. A pesar del poder que sentía recorriéndola, a pesar de lo imponente que se percibía en esa forma frente a aquel ser, no significaba casi nada. Mundus siguió caminando. Lo hizo con una calma absoluta, como si el hielo, el aire y el tiempo mismo orbitaran a su alrededor. Su mano se extendió directa, precisa, hacia el pequeño Leo. ¡No! ¡No! Un frío profundo se apoderó del pecho de Luisa. La impotencia. Los recuerdos irrumpieron sin pedir permiso. Instantes en los que no había podido ayudar a su madre. Momentos en los que fue incapaz de proteger a Erika y a Mia. Escenas grabadas a fuego regresando con una claridad cruel, superpuestas al presente. Observándolo todo, sintió algo dentro de sí quebrarse y al mismo tiempo endurecerse. Mientras aquello ocurría, la espada reaccionó. Podía sentir la voluntad de Luisa, firme, desesperada y absoluta, y respondió a ella. La sangre inundó por completo sus ojos. El blanco desapareció. Su pupila dejó de distinguirse. La sangre comenzó a brotar de cada orificio posible: nariz, oídos, boca, deslizándose sin control. La espada le había dicho que no la soltara, y no lo haría. Su mente se vació. No podía ver, no podía pensar. En ese estado, no había posibilidad de luchar de forma consciente. Solo quedaba la voluntad desnuda aferrándose a la espada, mientras todo lo demás se desmoronaba. Cuando el pulso atravesó el aire, algo se liberó. El mundo, que había permanecido suspendido en una quietud antinatural, volvió a moverse de golpe, como si el tiempo retomara el aliento que había estado conteniendo. La onda se expandió en todas direcciones. El primer impacto alcanzó a Minnie. La confusión la golpeó de inmediato cuando al fin pudo moverse. ¿A dónde fue? ¿Huyó? Pero su atención se desvió casi al instante. Sus ojos se fijaron en su madre. Luisa permanecía de pie aferrada a la espada con ambas manos. Todo su cuerpo temblaba sin control. Bajo sus pies la sangre se acumulaba, extendiéndose sobre el hielo en un charco que crecía segundo a segundo, oscuro, espeso, imposible de ignorar. El pulso continuó avanzando. Alcanzó a Belade, luego a Loni. Los poderes de Mundus afectaban incluso a los celestiales. Belade tenía una idea de lo que estaba ocurriendo, pero no estaba seguro de qué hacer, ni de la razón por la que el poder del tiempo se estaba quebrando de esa manera. ¿Qué es exactamente lo que intentas hacer?, preguntó Mundus. Giró la cabeza hacia Luisa, observándola con atención calculada. Sabía que sus habilidades estaban fallando por su culpa. Tú, que tienes la mayor posibilidad de vencerme en combate, ni siquiera puedes moverte. Estás extrayendo demasiado poder de esa espada. Todo esto es inútil. Lo confirmó sin sorpresa. Tal como esperaba. Aunque esté tan cerca de ella, no puede blandir la espada. Mundus se acercó, agarró la espada con una mano y la empujó con la otra. Al soltar el arma, Luisa perdió el equilibrio y cayó de inmediato sobre el hielo, desplomándose dentro de su propio charco de sangre. Mundus observó la espada en su mano. Mientras la sostenga, no puedo usar mis propios poderes. Definitivamente es un arma molesta. Mundus activó su habilidad una vez más. El tiempo se detuvo.
Sin embargo, sobre el hielo había algo que Mundus sí pudo percibir. Algo que se movía. Minnie. Pero ya no se veía como antes. La forma celestial recubierta de rojo había desaparecido. En su lugar, una sombra densa cubría todo su cuerpo, envolviéndola por completo como si la luz misma se negara a tocarla. Mundus la observó con atención creciente. ¿Es ese el poder similar al asesino de dioses que poseía Diego? Parece que esta niña también puede manifestarlo. Pero, ¿cómo está bloqueando mi habilidad? Por primera vez desde su llegada, la certeza absoluta comenzó a resquebrajarse. Y en ese silencio detenido, la sombra frente a él se volvió imposible de ignorar. Ahora lo entiendo. No es que mis poderes no estén funcionando. Es que debido a tu habilidad tardan más en surtir efecto. Pero no te confundas. Con el tiempo, incluso todo se detendrá para ti, dijo Mundus. Minnie no tenía forma de saber si aquello que estaba haciendo realmente serviría. Cubrir su cuerpo con aquella sombra, imitando el estado que su padre había alcanzado, era una apuesta desesperada. Sentía el poder recorriéndola, envolviéndola, pero también percibía algo más profundo, más peligroso. Esa habilidad no solo alteraba la energía, también interfería con el tiempo. Y el tiempo, lo sabía, nunca se rendía. Con el paso de los segundos, incluso ella terminaría inmóvil. Mis poderes acabarán alcanzándote. No tiene sentido seguir luchando. Pero en medio de esa presión sofocante, algo se agitó en lo más profundo de Minnie. Un recuerdo. Uno que no necesitó palabras para hacerse presente. Recordó a su padre y con absoluta claridad el momento en que le había entregado aquel regalo, acompañado de una advertencia que entonces no había comprendido del todo. Este es un regalo especial, Minnie. Quiero que lo guardes en tu sombra. Y si alguna vez estás en una emergencia, una verdadera emergencia, entonces lo abres, ¿de acuerdo? Esta parece ser una verdadera emergencia, papá. A pesar de su corta edad, Minnie sabía que el momento había llegado y estaba lista para actuar. Cuando Diego se enfrentó a la creación de un arma de nivel asesino de dioses, atravesó más dificultades de las que jamás admitiría en voz alta. No era solo el proceso en sí, era todo lo que ese acto implicaba. Después de todo, sería su primer arma de ese nivel que vería la luz. Y con ella una línea que no podría desdibujarse una vez cruzada. La armadura ya existía. Era un objeto celestial y, como tal, había conservado su estatus incluso con el paso del tiempo. Pero ahí surgía la verdadera duda. Nadie podía asegurar qué ocurriría si se aplicaba un cristal de mejora sobre ella. Tal vez se volvería más poderosa. Tal vez solo cambiaría ligeramente, o peor aún, tal vez consumiría el potencial del cristal sin ofrecer nada nuevo a cambio. Un desperdicio imperdonable para un objeto de semejante nivel. El arma o el objeto de nivel demonio se usará como base, pero siendo sinceros, no sabemos cuánto afectará el cristal de mejora al resultado final. En algunos casos puede alterar por completo el objeto. Las habilidades, la estructura, todo. Es algo que he visto más de una vez. En aquel momento el cristal de nivel demonio reposaba frente a Diego. Estaban en la sala de forja rodeados por herramientas antiguas y superficies marcadas por innumerables trabajos previos. El metal gastado, las marcas profundas y el aire cargado de energía hablaban de incontables trabajos anteriores. Alejo continuaba explicando, detallando aspectos técnicos, justo antes de que comenzara el verdadero proceso. Piénsalo así, los asesinos de dioses están en una liga distinta a las bestias de nivel demonio. Si me preguntaras a mí, cualquier asesino de dioses podría derrotar a una bestia demonio sin importar su nivel, incluso si tuviera forma humanoide. Era información valiosa, sin duda, pero Diego sabía que no era algo con lo que se toparía todos los días. Tampoco tenía intención alguna de convertirse en forjador. Entonces, ¿qué estás intentando decirme? Alejo no dudó.
Un forjador experimentado como yo puede moldear el arma en la forma que desee, pero eso no siempre garantiza que el cristal exprese todo su potencial. A veces, forzar una forma limita aquello para lo que el objeto estaba destinado. Sin embargo, en este caso, el objeto ya va a ascender al nivel asesino de dioses. Por eso no me preocupa tanto ese aspecto. Lo que necesito saber es esto. ¿Qué crees que le quedaría mejor a Mini? La pregunta cayó con más peso del que parecía. Diego quedó pensativo. Mini combatía usando su propio cuerpo, manos y pies, velocidad pura. Sus golpes estaban envueltos en una forma endurecida de aura de sangre mezclada con energía celestial, lo que hacía que sus extremidades se vieran más grandes, más densas y más letales. Cuando pensaba en ella no lograba imaginar un arma que realmente encajara con ese estilo. Cuando pelea confía casi por completo en su velocidad. Usa manos y pies. Su aura los envuelve, los refuerza. Si te soy honesto, no se me ocurre ningún arma que realmente le siente bien. Lo admitió al fin. Y ahí estaba el problema. Por eso su mente había comenzado a inclinarse hacia algún tipo de armadura. Pero incluso esa idea traía consigo un recuerdo incómodo. Ya había enfrentado dificultades antes. La energía celestial no reaccionaba bien al entrar en contacto con armaduras de bestia. Nada era sencillo cuando se trataba de proteger a alguien tan importante. Y sin saberlo aún, aquella decisión tomada entre dudas y cálculos silenciosos terminaría resonando mucho más allá de esa sala de forja. Si usaras de manera neutral el cristal de nivel demonio para crear algo, ¿en qué terminaría convirtiéndose?, preguntó Diego con voz baja. Piensa en el amuleto que tuviste antes. Nadie diría que era inferior a otros objetos de nivel demonio solo porque algunos blandieran espadas. El poder no siempre necesita una hoja para imponerse, y en el caso de un objeto asesino de dioses aún más. Para que algo sea considerado de ese nivel sin ser un arma, tendría que poseer una habilidad activa verdaderamente poderosa. Algo que no dependa de la fuerza bruta, sino de la intención. El cristal seguía siendo territorio desconocido para ambos. No había certezas, solo intuición y riesgo. Aún así, Diego permanecía inmóvil, concentrado, guiando el flujo de energía con una precisión casi instintiva. Sus sentidos estaban alerta. Alejo no dijo nada más, pero lo sabía. Diego no solo entendía el proceso, lo sentía. Era un talento innato. Al terminar, Diego lo contempló. Me parece una buena decisión. Su mirada se posó sobre el anillo. Un aro grueso de un verde claro atravesado por un brillo casi etéreo, como si partículas de luz quedaran atrapadas en su superficie. En la parte superior una gema se alzaba con una forma inquietantemente similar a la de un cristal de nido, pulsando con energía contenida. Como siempre, tras crear un objeto, Diego activó su capacidad de examinar. Necesitaba comprenderlo, desentrañar sus funciones, anticipar cada reacción. Solo así podría explicarle a Mini cómo usarlo. No habría muchas oportunidades para entrenar con algo así, y menos aún dentro del asentamiento vampiro. Cada segundo parecía alargarse mientras la información se revelaba. Te lo dije, mis instintos no fallan. Una vez más he creado otra obra maestra para sumar a mi colección, exclamó Alejo, incapaz de ocultar su satisfacción. Pero Diego no respondió de inmediato. Su atención seguía fija en el anillo, consciente de que lo que tenían frente a ellos no era solo un objeto, sino una promesa peligrosa, cargada de consecuencias que aún no podían ver. Es perfecto. Mini no comprendía del todo qué estaba ocurriendo, pero lo sentía. Lo percibía en su sombra como una presencia que se deslizaba lentamente e invasiva, ejerciendo presión desde adentro. Un poder que avanzaba sin prisa, afectándola de manera constante. No podía saber cuánto tiempo le quedaba antes de que la detuviera por completo. Solo tenía clara una cosa: debía darlo todo, sin reservas. Cerró la mano con fuerza. La caja se rompió y de inmediato el anillo verde con la gema especial apareció en su dedo.
Fue visible apenas un instante antes de desaparecer por completo, engullido por la sombra que lo envolvió como una segunda piel sellándolo. De pronto la distancia entre Mundus y Mini comenzó a estirarse. No había una fuerza tangible, ningún impacto que pudiera medirse, pero algo estaba ocurriendo. Mundus lo sintió al instante. Intentó ejercer su poder sobre aquello que tenía delante, forzándolo, imponiéndose, pero no hubo respuesta alguna. Nada. Mini movió la mano intentando apuntar otra vez. Mundus, sin comprender lo que sucedía, reaccionó con velocidad extrema. En un parpadeo, como si fuera un destello, ya estaba junto a ella. Condensar y acumular tal cantidad de energía celestial tomaría un tiempo enorme, pero gracias a mi habilidad puedo acelerar el proceso. Puedo reunir energía celestial más rápido que cualquier otro y recuperarla con la misma rapidez, mientras pueda seguir usando mi poder. Extendió la mano. Solo necesitaba destruir la capa exterior de sombra para que sus habilidades surtieran efecto, y así terminar con todo de una vez. Lanzó el ataque, pero no impactó en nada, solo aire. La energía celestial estaba comprimida en un único punto de su mano, tan concentrada que no afectó ni el hielo ni el entorno. No estaba diseñada para dispersarse, sino para golpear un objetivo preciso. Pero ese objetivo ya no estaba allí. Mi poder sigue teniendo efecto. Entonces, ¿cómo pudo moverse tan rápido? No, es imposible que se haya desplazado así. ¿Teletransportación? Tiene que ser eso. Pero ¿cómo puede tener una habilidad semejante?, pensó Mundus. La confusión se apoderó de él. Creció sin control, empujándolo hacia una certeza inquietante que aún no lograba formular. Esta fuerza, no importa lo que haga, no importa cuánto intente resistir, no puedo contenerla. Y en ese instante ocurrió. El ataque se estrelló directamente contra su estómago. El espacio mismo pareció retorcerse, deformarse, antes de que Mundus fuera lanzado con violencia hacia atrás. Su cuerpo se precipitó contra el suelo, atravesó el hielo quebrándolo en pedazos y se hundió en el agua profunda, arrastrado aún por la inercia del impacto. Es la primera vez en mucho tiempo que recibo un golpe. Nunca imaginé que alguien así podría causarme problemas. La sorpresa no era solamente física, era algo mucho más profundo y mucho más peligroso. Una vez más, el intercambio había sido demasiado rápido para que alguien pudiera reaccionar, y aún más para alguien suspendido en el aire. Al mismo tiempo, Mini era consciente de una verdad inquietante. Su sombra no poseía la misma solidez que la de su padre. Si recibía ese golpe, perdería todas sus células mutantes, y en ese instante el poder de Mundus volvería a actuar sobre ella, sin ningún tipo de resistencia. Ahora existía una línea de visión clara entre Mini y Mundus. Mini comenzó a balancear los brazos y de sus manos brotaron múltiples ataques de aura roja densos y violentos. Sin embargo, lo sintió de inmediato. Su cuerpo se movía más lento de lo habitual, como si cada gesto atravesara una sustancia invisible y espesa. En consecuencia, sus ataques también avanzaban con lentitud. Las ráfagas de sangre se detuvieron por completo, suspendidas en el aire. Mi poder no actúa solo sobre seres u objetos, también actúa sobre las habilidades. Y por eso estoy confundido. ¿Por qué no estaba funcionando sobre...? Las palabras de Mundus quedaron incompletas. En el instante en que los ataques se congelaron, Mundus volvió a moverse. Su figura se desplazó alrededor de Mini en círculos cerrados, rápido, calculado, como un depredador midiendo a su presa. Espacio y tiempo, dos fuerzas profundamente entrelazadas. En ese momento, sin embargo, el poder del espacio se imponía con una claridad perturbadora, superando incluso aquello que Mundus podía controlar. El anillo de Mini brilló con fuerza. La revelación lo dejó atónito. Que un objeto permitiera algo así era inconcebible. Y aún así, en los combates recientes, ya había encontrado dos poderes capaces de sobrepasar los suyos, pero no sintió miedo. Lo percibía con absoluta certeza. El tiempo estaba a punto de agotarse. Eres demasiado fuerte para ser tan pequeña.
Es una lástima que el tiempo no haya estado de tu lado, dijo Mundus. Sin la sombra protegiéndola, el cuerpo entero de Minnie quedó completamente detenido, atrapado en un silencio absoluto. Ya no podía moverse. No pudo activar el anillo. No pudo invocar nada. Ahora, volvamos a lo que estaba observando. Continuó Mundus girando la cabeza en dirección hacia Leo.